Analizando un poco la quali de hoy, tenemos que arrancar de un dato, ¿no? Que nos pinta una realidad, que es el dominio de Mercedes. Tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas estuvieron 1,2 segundos arriba de los tiempos del año pasado, en los tiempos globales, en los tiempos finales. Ninguna otra escudería logró hacerlo. Los parámetros de ayer viernes, sobre una pista mucho más caliente, así todo, con todo lo complicado que estaba Mercedes con ese calor, estaba en 7 décimas de segundo más rápido que cada una de las vueltas de sus rivales. El ritmo de Mercedes, bajo toda condición, es indiscutible. Había cierta expectativa porque ayer había una condición climática, podríamos decir, irreal, porque la temperatura fue bajando. Y cuanto más calor hay, Mercedes más sufre con los neumáticos. Por eso se dio esa situación irregular que le permitió incluso a Lance Stroll llegar puntero en ese momento. Pero conforme bajó la temperatura, conforme se acomodó, se configuró más la pista a la realidad habitual de Silverstone, se acomodó la clasificación. Realmente fue así. Y los tiempos dan muestra de esto, ¿no? A pesar del error, y esto me parece que es un punto fundamental a tener en cuenta, que cometió Lewis Hamilton en la Q2 con un trompo en Luffield, destrozó los neumáticos medios, fue por amarillos nuevos y logró una vuelta de clasificación que le permitió llegar a la Q3. Es cierto, tiene el mejor auto, pero se recompuso psicológicamente, se estabilizó otra vez para no volver a cometer errores. Y además, ratificar la estrategia, porque tanto él como Valtteri Bottas, como Max Verstappen y Charles Leclerc, por citar a los pilotos de punta, optaron por la goma amarilla. No así, por ejemplo, Sebastián Vettel, que terminó con la goma roja y va a ser el compuesto de salida que tendrá en la carrera de mañana. O sea, no cambió siquiera el compuesto, no se dejó correr por la desesperación. Los estrategistas de Mercedes avalaron esa decisión y Lewis Hamilton termina después en la Q3 haciendo una pole extraordinaria, porque además, ustedes sabrán, hizo el récord del circuito, 1:24.6, una cosa inédita para la historia de este remozado Silverstone. ¿Qué pasa con los demás? Los demás están en una dura batalla por ganar un poquito de milésimas de segundo en una pista que mañana incluso, supongo yo al menos, climáticamente va a favorecer un poco más a Mercedes. Red Bull no está teniendo un fin de semana sencillo. Ustedes saben que Alex Albon incluso estuvo completamente limitado su trabajo este fin de semana por problemas en el piso y en la configuración del auto, lo que le permitió solamente llegar hasta la Q2. Y Max Verstappen termina siendo el mejor por debajo de los Mercedes. Pero si de datos tenemos que hablar, tenemos que decir que está a 1 segundo de diferencia de Lewis Hamilton. ¿Cómo va a ser Max Verstappen con el mismo compuesto que largan los Mercedes en la jornada de mañana para recortar una diferencia que a todas luces es casi imposible? Lo posible lo hará que Hamilton o Bottas se equivoquen, que se toquen entre sí, que cometan un error grave y esto le abra un campo de expansión a Max Verstappen. De otra manera, honestamente, esto no va a suceder. ¿Y qué puede pasar con Charles Leclerc? Que encontró la vuelta también con los neumáticos rojos al final para consolidarse como la cuarta fuerza, pero así todo largando con las gomas medias. Bueno, Ferrari ha optado por un manotazo que es utilizar dos estrategias diferentes. Se supone que la estrategia ganadora es la de Leclerc. Está demostrando sensiblemente un trato diferencial a favor del piloto monegasco, tanto es así que cuando Sebastián Vettel tenía problemas el viernes y no podía arrancar por una situación compleja del intercooler, él mismo terminó metiendo mano con los mecánicos porque lo dejaron casi librado su suerte. Y se vio condicionado el trabajo de Sebastián Vettel. Lo único que le quedó es tirar un juego de goma roja en la Q2 para sobrevivir, llegar a la Q3 y tener algún tipo de chance en la carrera de mañana. Lo que tendrá que resolver Sebastián Vettel es hacer un stint corto, ir rápidamente por un compuesto más duro y ver si el ritmo de carrera lo favorece a Ferrari. Claro, con la salvedad de que el auto está más descargado porque necesita jugar más con el flujo de aire, porque el motor no da para más. No puede apostar todo su potencial sobre el motor y esto está condicionando en ese sentido a los dos, tanto a Leclerc como a Sebastián Vettel. La mejor interpretación de su estrategia la hace Leclerc, largando mañana con medios, siendo este el neumático ideal y potenciando aerodinámicamente el auto más descargado de lo que Ferrari hubiese querido. Y eso, por supuesto, que asume un riesgo. Las cartas están echadas, ustedes saben que los favoritos siguen siendo los hombres de Mercedes, pero como siempre, Silverstone puede traer algún tipo de sorpresa. Vamos a tener una carrera más fría,
Vamos a tener una condición muy diferente a la del viernes, que repartió las cosas distintas y nos generó una falsa impresión. Y por supuesto, siendo Inglaterra, siendo Northamptonshire, siempre hay una dosis en donde la lluvia puede generar algún tipo de sorpresa. Leve, mínima, imperceptible, pero con que esto ocurra 2 o 3 vueltas, cambia completamente la configuración de carrera y transformarla literalmente en una locura. Veremos qué pasa. Después de la carrera, volvemos a hablar.